Hola, hoy vamos a ver una historia de reconciliación, que veíamos cuándo es posible una reconciliación o no. Bueno, hoy vamos a ver una historia. Eh, Dice la Biblia que Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Uno era Jacob y otro Esaú. Eran mellizos. Antiguamente en Israel el mayor heredaba más cuando moría su padre que los siguientes hermanos. Entonces en este caso el hijo mayor era Esaú. Jacob era el menor, aunque eran mellizos, pero bueno, por orden de nacimiento. Dice la Biblia que Jacob era engañador. Y un día estaba Esaú, se dedicaba a cazar y ya su padre Isaac estaba viejo y no veía bien. Entonces Jacob se quedaba más en la casa y hacía otro tipo de tareas. Entonces, como Isaac estaba viejo y se iba a morir, iba a darles la bendición. Y esto era muy importante en el Antiguo Testamento, que el padre antes de morir bendecía a cada hijo. Entonces la madre Rebeca ideó un plan con Jacob para engañar a a Isaac, que ya era viejo, para que le diera la bendición de la primogenitura, o sea, del primer hijo, a Jacob en vez de Esaú. Bueno, resumiendo, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, entonces ellos engañan a Isaac y le da la bendición a Jacob. Cuando llega Esaú y ve que el padre había bendecido a Jacob, dice la Biblia en Génesis 27, 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había dado. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto a mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y dice que estas palabras llegaron a oídos de la madre, de Rebeca. Entonces lo llamó a Jacob y le dijo, huye, porque tu hermano te va a matar. Entonces, a partir de ese momento, Jacob se va a otra tierra donde había parientes y pasa varios años ahí. En ese tiempo, Dios trata con Jacob y él tiene un encuentro genuino con Dios y él se arrepiente de ser un engañador, un usurpador, como dice la Biblia, y él tiene un real encuentro con Dios y cambia de actitud y cambia su vida. Pero pasaron los años y él se va a encontrar con su hermano Esaú. Entonces es interesante ver esto. Dice que Jacob les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y no he detenido hasta ahora, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces fueron los mensajeros de Jacob a decirle a Esaú, y volvieron con noticias, y entonces le dijeron, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y de esta manera Jacob se preparó para encontrarse con su hermano. Y dice la Biblia que ya en el capítulo 33, que habla de la reconciliación entre Jacob y Esaú, dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y fíjense cómo en este caso pasaron los años. Esaú no guardó el enojo que tenía en un primer momento porque se había sentido defraudado por su hermano. Evidentemente en estos años lo había perdonado de todo corazón y Jacob se había arrepentido del mal que le había hecho a su hermano. Entonces este es el momento donde ellos se encuentran, pero Jacob tenía temor porque él sabía el mal que le había hecho a su hermano.
sabía de mal económicamente y no económicamente, pero él sabía, era muy consciente del mal que él le había hecho a su hermano. Entonces tenía temor de que su hermano viniera para matarlo, como había dicho tantos años atrás. Fíjense qué hermosa historia de reconciliación. ¿Por qué en este caso fue posible la reconciliación? Fue posible porque Jacob, que era quien había dañado seriamente a su hermano, se había arrepentido, había tenido un encuentro con Dios y había cambiado de actitud. Y por el otro lado, la parte ofendida, Esaú, había perdonado de todo corazón a su hermano durante esos años que estuvieron distanciados. Entonces, cuando llega el momento de encontrarse, fue posible una reconciliación. Dice que se corrió Esaú al encuentro de su hermano, dice, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Por qué lloraron? Porque tantos años perdidos por culpa de esa herida que Jacob le había provocado a Esaú. Y eso trajo consecuencias no solamente entre ellos dos, sino también a nivel familiar, a nivel de Isaac y Rebeca, que eran sus padres. Entonces tenemos que ver que las actitudes nuestras a nivel familiar dañan mucho. Y en este caso vemos una linda historia de reconciliación. En este caso sí fue posible la reconciliación, porque había un cambio de actitud y hubo un pedir perdón. Y nos queda esta historia para meditarla, y el que tiene Biblia puede buscarla y leerla, porque bueno, es mucho más extensa. Yo lo he tratado de resumir para estos pocos minutos, pero que nos sirva esto como un ejemplo y para ponerlo en práctica también. Perdonemos las ofensas y pidamos perdón para que sea posible una reconciliación, como en el caso de Jacob y Esaú. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este lindo ejemplo de reconciliación. Señor, gracias porque vos interviniste en la vida de Jacob. Señor, porque él tuvo un cambio de actitud, porque Saúl también tuvo un cambio de actitud y perdonó a su hermano de todo corazón. Te doy gracias, Señor, por esto, y te pido que nos ayudes a aplicar esta enseñanza a nuestra vida, a nuestra familia, Señor, y que podamos sanar relaciones rotas, como acá en este caso también nos cuenta tu palabra que pasó, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos bendigas, que bendigas a nuestra familia, Señor, y que nos ayudes a ser personas que bendicen, Señor, que con sus labios bendicen a los demás y hacen bien, Señor. Te doy gracias porque esto es posible, porque tú vives en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.